Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya, la que es de octubre del 2022, que estamos utilizando ya por esta segunda semana. Y precisamente tenemos que revisar el artículo que nos corresponde para la semana del 12 al 18 de diciembre. Y el tema de este artículo es: felices los que son íntegros a los ojos de Jehová. El texto clave de este artículo es el Salmo 119:1. Felices los que son íntegros, los que andan de acuerdo con la ley de Jehová. Si revisamos el avance, dice así: la Biblia les dice a los cristianos que deben obedecer a las autoridades superiores, es decir, a los gobiernos de este mundo. Pero algunos gobiernos se oponen con descaro a Jehová y a sus siervos. ¿Cómo podemos obedecer a los gobernantes humanos y a la vez ser íntegros a los ojos de Jehová? Vamos a revisar entonces esos puntos en los 18 párrafos que tenemos. Los párrafos 1 y 2 tienen como pregunta: ¿qué han hecho algunos gobiernos contra los siervos de Jehová y cómo han reaccionado nuestros hermanos? Esta es la parte A. Bien, se nos menciona que en más de 30 países y territorios, lamentablemente, los gobiernos han restringido o prohibido nuestra obra. En algunos de esos lugares hasta han encarcelado a nuestros hermanos y hermanas. Esto se ha debido a que ellos han mantenido su postura cristiana. A pesar de todo eso, nuestros hermanos se mantienen íntegros y con una devoción inquebrantable a Jehová. Y como habíamos hablado la semana pasada, se sienten felices por ello. La parte B: ¿por qué podemos ser felices aunque se nos persiga? Y podemos comentar las fotos de la portada. Su felicidad es porque son perseguidos por una causa que tiene que ver con la justicia de Dios, y eso los hace sentir felices y piensan en que su recompensa es grande por ser leales. Eso lo indica aquí Mateo 5, 10 al 12. Y tenemos en esta fotografía de la portada el rostro de muchos de nuestros hermanos que han sufrido en prisión, aún se mantienen, como dice aquí al pie de la nota de la foto, algunos de nuestros parientes hermanos y hermanas que han estado o están encarcelados por ser leales a la soberanía de Jehová. Así que si uno observa las fotografías, todos están felices a pesar de la situación a la que se han expuesto o que todavía están viviendo. Veamos el siguiente subtítulo: un ejemplo para nosotros. El párrafo número 3. Según Hechos 4, 19 y 20, ¿qué hicieron los apóstoles ante la persecución y por qué? Bien, debemos leer el texto bíblico. Pero Pedro y Juan les respondieron: si es correcto a los ojos de Dios obedecerles a ustedes en vez de a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Pero nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Volviendo a la pregunta, decía, según Hechos 4, 19 y 20, ¿qué hicieron los apóstoles ante la persecución y por qué? Aunque ellos recibieron de los jueces del Tribunal Supremo judío la orden de dejar de hablar en el nombre de Jesús, ellos reconocían que alguien con más autoridad les había ordenado que predicaran y dieran testimonio acerca del Cristo. Por eso, con valor les dijeron que no los obedecerían y que no dejarían de hablar acerca de Jesús, como muy bien lo expresa el texto de Hechos 4. Veamos el párrafo 4. Tal como se muestra en Hechos 5, 27 al 29, ¿qué ejemplo pusieron los apóstoles para todos los cristianos verdaderos y cómo podemos seguirlo? De modo que los llevaron y los presentaron ante el Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote los interrogó. Les dijo: les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre. Pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres.
Volviendo a la pregunta decía, tal como se muestra en Hechos 5, 27 al 29, ¿qué ejemplo pusieron los apóstoles para todos los cristianos verdaderos y cómo podemos seguirlo? Que debemos obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Después de recibir golpes por su integridad, estos cristianos salieron felices sintiéndose dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús y siguieron predicando. Queremos imitarlos, reconociendo que nuestra postura de obediencia principalmente es a Jehová y no a los hombres. El párrafo 5 tiene la pregunta, ¿qué preguntas tenemos que responder? Aquí hay dos. ¿Cómo encajaba su decisión de obedecer a Dios más bien que a los hombres con el mandato bíblico de someterse a las autoridades superiores? Y la otra pregunta, ¿y cómo podemos nosotros ser obedientes a los gobiernos y a las autoridades, tal como dijo el apóstol Pablo, y a la vez ser íntegros a los ojos de Dios, que es nuestro gobernante supremo? Estas preguntas vamos a analizarla a continuación. Tenemos el subtítulo, las autoridades superiores. Párrafo 6, la parte A. ¿Quiénes son las autoridades superiores que se mencionan en Romanos 13:1 y qué obligación tenemos con ellas? Vamos a leer Romanos. Que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Volviendo a la pregunta decía, ¿quiénes son las autoridades superiores que se mencionan en Romanos 13:1 y qué obligación tenemos con ellas? Se refieren a los gobernantes humanos que tienen poder y autoridad sobre otras personas. Debemos obedecer a estos gobernantes por la función que ellos realizan. Puede ser cumplir las leyes y a veces hasta defienden al pueblo de Jehová mediante estas. Veamos la parte B. ¿Cuál es la verdad sobre todos los gobernantes humanos? Que ellos tienen una autoridad limitada. Esto se debe a que Jehová se lo permite que tengan dicha autoridad. Hasta el propio Señor Jesucristo se lo dijo a Pilato que él no tendría ninguna autoridad si no se lo hubiera concedido desde arriba. Eso está registrado en Juan 19:11. Ahora veamos el párrafo 7. ¿En qué situaciones no debemos obedecer a los gobernantes humanos y qué tienen que saber ellos? Vamos a obedecer a los gobernantes cuando sus leyes no contradigan las de Jehová. Eso es muy claro para nosotros. Es posible que ellos exijan que los jóvenes se unan a las Fuerzas Armadas de su país o prohíban nuestras Biblias o publicaciones o la predicación y nuestras reuniones. Si hacen eso, deben saber que rendirán cuentas a Dios y nosotros no vamos a obedecer esas prohibiciones. Párrafo 8. ¿Cuál es la diferencia entre superior y supremo? ¿Y qué importancia tiene esto? La palabra superior indica que algo es mejor o mayor que otra cosa, pero no significa que sea lo mejor o lo más grande o lo que está por encima de todo. Los gobiernos humanos son superiores, no están sobre la autoridad suprema que le pertenece a Jehová. Y al final de este párrafo 8 indica que en 4 ocasiones se refiere que Jehová es el supremo. En el libro de Daniel capítulo 7 está. Pasemos al siguiente subtítulo, el supremo. Párrafo 9. ¿Qué vio el profeta Daniel en unas visiones? Primero Daniel vio a 4 bestias enormes que representaban a potencias mundiales del pasado y también la que está en el presente. Después vio a Jehová sentado en un trono en el tribunal celestial. Así que lo que este profeta vio es lo que nos sirve como base para reconocer que Jehová es el Supremo. En el párrafo 10 la pregunta, según Daniel 7, 13 y 14 y 27, ¿a quiénes les da Jehová la autoridad sobre la tierra? ¿Y qué nos dice esto de él? Bien, veamos estos versículos a continuación.
Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre, y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. Ahora el versículo 27. Y el reino, el dominio y la grandeza de los reinos que hay bajo todos los cielos fueron dados al pueblo que forman los santos del Supremo. Su reino es un reino eterno, y todos los gobiernos le servirán y los obedecerán. Volviendo a la pregunta 10, según Daniel 7:13, 14 y 27, ¿a quiénes les da Jehová la autoridad sobre la tierra? ¿Y qué nos dice esto de él? En el texto se ve que Daniel ve que Dios quita la autoridad a los gobiernos humanos y se la da a Jesucristo, quien es alguien parecido a un hijo del hombre, que decía los versículos 13 y 14, y a los santos del Supremo, que dice el versículo 27, que son los 144,000, para que gobiernen para siempre jamás junto a Jesús. Esto deja claro que Jehová es el Supremo, pues solo Él tiene la autoridad para hacer algo así, quitar a unos y dárselo a otros. Pasemos al párrafo 11. ¿Qué más escribió Daniel que demuestra que Jehová está muy por encima de las naciones? Bueno, dijo que el Dios del cielo quita reyes y pone reyes. Y añadió que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere dar. Veamos el párrafo 12. Mencione un ejemplo de cómo Jehová quitó reyes en el pasado. Y hay que ver el dibujo. Aquí se refiere al rey Belsasar, el rey de Babilonia. Él se atrevió públicamente en un banquete a desafiar a Jehová y a alabar a sus dioses de plata y oro. Pero Jehová le demostró que él era más poderoso y esa misma noche Belsasar fue asesinado y se le dio su reino a los medos y los persas. Y aquí en esta imagen que se presenta en este dibujo está la demostración de lo que en ese momento Jehová estaba decretando y Daniel le interpretó a este rey indicándole que su reino iba a ser quitado y dado a los medos y los persas, y se cumplió efectivamente. Y claro, en este párrafo también se mencionan otros dos casos, como el de Faraón, el de Egipto, que no quiso dejar en libertad al pueblo de Dios y tuvo que pagar las consecuencias, murió en el Mar Rojo. Y el otro caso que se presenta es del rey Herodes Agripa, que mató al apóstol Santiago y después metió al apóstol Pedro en prisión. Pero Dios le impidió llevar a cabo su plan de matarlo, y el ángel de Jehová hizo que se enfermara y Herodes murió. 3 ejemplos, aunque nos pide uno el párrafo, por aquí también se mencionan 3, que es una clara demostración que Jehová puede quitar reyes o poner según un propósito establecido. Párrafo 13. Mencione un ejemplo de cómo Jehová derrotó a coaliciones enteras de gobernantes. El primero aparece en el libro de Josué, y ahí se indica que en el relato se ayudó a los israelitas para que acaben con una alianza de 31 reyes cananeos. Y en el relato del primero de los reyes 20, en cambio se ve que se ataca al rey Ben-Hadad y a otros 32 reyes sirios que fueron a luchar contra Israel. Una clara demostración que Jehová no solo puede acabar con un gobierno a la vez, sino con muchos. Esto nos lleva a la pregunta 14 y 15. La parte A. ¿Qué dijeron los reyes Nabucodonosor y Darío sobre la soberanía de Jehová? En el caso del rey Nabucodonosor, por no alabar a Jehová, recibió su merecido de él. Después de recobrar el juicio porque se quedó loco, lo alabó y reconoció que el dominio de Jehová es eterno. Y el rey Darío, después de ver la integridad de Daniel, al haber sido echado al foso de los leones y mantenerse fiel, reconoció que todos en su reino deben temblar de temor ante Jehová y que su reino nunca será destruido y su soberanía es eterna.
Incluso hizo un decreto en cuanto a esto. La parte B de estos párrafos 14 y 15. ¿Qué dijo el escritor de un salmo sobre Jehová y su nación? Esto está registrado en el Salmo 33, donde se dijo: Jehová ha hecho fracasar los malvados proyectos de las naciones, ha desbaratado los planes de los pueblos. Y también dijo: feliz la nación que tiene por Dios a Jehová, el pueblo que él ha elegido como su propiedad. Una buena razón para ser íntegros a Jehová. Pasamos al siguiente subtítulo: la confrontación final. Párrafo 16. ¿De qué podemos estar seguros y por qué? Y hay que ver el dibujo que tenemos aquí. Podemos estar seguros que Jehová salvará a sus siervos leales durante la gran tribulación, cuando un grupo de naciones, que también se le llama Gog de Magog, lancen por todo el mundo un ataque salvaje contra sus siervos. Y dice el párrafo: aunque esté formada esta coalición por los 193 miembros de las Naciones Unidas, no será rival para el Supremo Jehová. Ya hemos visto que Jehová tiene muchísimo poder y tiene un ejército celestial enorme para defendernos. Y aquí se hace una ilustración sobre esta batalla entre los seres humanos que se oponen a Jehová y el ejército celestial. Claro, se ve aquí como 1 a 1, pero todos recordamos ejemplos bíblicos donde un solo ángel mató a 185,000 personas en un solo momento. Así que solo es una representación, pero la realidad es otra. Jehová tiene un ejército para acabar completamente a sus enemigos. Párrafo 17. ¿Qué les espera a los reyes de la tierra y qué les pasará a los que son íntegros? Los reyes de la tierra serán destruidos, mientras que las personas íntegras vivirán en la tierra para siempre. Aquí se indican los textos que apoyan esto, tanto en el Apocalipsis 16, en el 19 y en Proverbios 2:21. Veamos el último subtema: sigamos siendo íntegros. Párrafo 18. ¿Qué han estado dispuestos a hacer muchos cristianos verdaderos? ¿Y por qué? Para esto debemos leer Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos. Ellos confiaron en él, no obedecieron la orden del rey y estuvieron dispuestos a morir antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su propio Dios. La pregunta 18 decía: ¿qué han estado dispuestos a hacer muchos cristianos verdaderos y por qué? Como vimos en la fotografía del inicio de este tema, muchos han arriesgado su libertad y hasta su vida por el amor que le tienen a Jehová y reconocen como su Rey soberano. Como los 3 hebreos que hemos visto aquí, están decididos a mantenerse íntegros. Eso es lo que vimos aquí en Daniel 3:28. Obedecieron a Jehová y no al rey. Y eso también sirvió como una clara demostración de quién era Jehová. Párrafo 19. ¿En qué se basará Jehová para juzgar a sus siervos? ¿Y qué debemos hacer ahora? Él tomará en cuenta nuestra integridad. Por eso debemos ser fieles a Jehová sin violar nuestra lealtad, sin importar lo que suceda. Y recalca la parte final de este párrafo, el texto base de este artículo, que es el Salmo 119:1. Felices los que son íntegros, los que andan de acuerdo con la ley de Jehová. Sin duda, seremos bendecidos al final. Tenemos como preguntas de repaso: ¿qué respondería? ¿Qué ejemplo nos dejaron los apóstoles? Vimos en el relato de los Hechos que a pesar de sufrir maltrato por obedecer a Dios como gobernante, nos enseñaron que nuestra obediencia debe ser a nuestro Dios supremo, Jehová, sin importar las consecuencias. La otra pregunta: ¿de qué depende nuestra obediencia a las autoridades superiores? Vamos a obedecer todas las leyes que no contradigan a las de Jehová, como las que exigen a los jóvenes unirse a las fuerzas armadas. No las vamos a obedecer.
o que prohíban nuestra Biblia o nuestras publicaciones, la predicación o las reuniones. Tampoco vamos a obedecer eso. Nuestra obediencia es por sobre todas las cosas a Jehová. Y la última pregunta, ¿cómo ha demostrado Jehová que es el Supremo? Porque Él tiene el poder para quitar la autoridad a los gobiernos humanos y dársela a Jesucristo y a los 144,000. Y ha demostrado también en la antigüedad que Él puede quitar o poner a reyes según para cumplir su propósito. También ha demostrado que ha derrotado a grupos de gobernantes demostrando el poder que tiene. Y muy pronto volverá a demostrarlo durante la gran tribulación. Sin duda un hermoso tema que nos ayuda a estar felices sabiendo que tenemos el apoyo de Jehová mientras nosotros seamos íntegros. Esto es lo que nos corresponde revisar para esta semana del 12 al 18 de diciembre. Un bonito artículo y el tema, felices los que son íntegros a los ojos de Jehová. Es el artículo de estudio número 42. Esperamos disfrutar en nuestros salones de reino de este estudio, participar comentando por supuesto, y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima ocasión.